Me abandonaron en el hospital. Al volver, les di la lección más dura a veces, la vida te enseña sus mayores lecciones en los lugares más fríos. En un hospital, rodeada de luces blancas y silencio, Dalva descubrió que el abandono no siempre destruye, a veces despierta. 3 días esperó una llamada, un mensaje, un gesto de su familia. Y lo único que escuchó fue el bip constante de una máquina que le recordaba que seguía viva. Ese misterio, ese vacío lleno de suspenso, se convirtió en el inicio de su superación. Muchos creen que el amor se mide en visitas o regalos, pero Dalva aprendió la paradoja más dolorosa. Cuando todos te dan la espalda, el espejo se vuelve tu mejor amigo. Allí, entre paredes frías, empezó su reflexión. Si ellos no vienen a buscarme, yo me voy a encontrar. En ese instante, la motivación nació como una chispa, y la esperanza se convirtió en su respiración diaria. Cuando por fin volvió a casa, creyó que encontraría consuelo. Pero lo que halló fue una reunión de hijos hablando de precios, planos y herencias. La sorpresa fue tan grande que el corazón se le endureció y se le aclaró al mismo tiempo. Era un impacto tan fuerte que solo podía enfrentarse con calma. Dalva entendió que el amor sin límites se convierte en costumbre, y que las costumbres sin respeto se vuelven cadenas. Así comenzó su narración, una historia de drama y esperanza, de familia y reflexión, de una mujer que cambió el dolor por poder interior. No gritó, no discutió, no pidió. Actuó, con silencio, con estrategia, con inspiración. Porque las batallas más difíciles no se ganan con fuerza, sino con dignidad. Y esa sería su mayor lección. Lo que nadie imaginaba era que aquella mujer, la que todos creían frágil, tenía guardado un secreto. Un legado de amor y astucia que su difunto esposo había dejado como escudo. Y con ese recurso oculto, Dalva demostraría que el destino no se ruega, se construye. Lo que vino después fue una sorpresa tan poderosa que cambiaría para siempre el sentido de la palabra hogar. Y así empieza esta historia, con una mujer común, un corazón cansado, y una decisión silenciosa que resonaría en miles de otras mujeres. Porque a veces, la vida no te pide permiso para transformarte. Te deja sola, para que descubras de qué estás hecha. El silencio que revela dicen que el silencio tiene su propio lenguaje, y Dalva lo aprendió en el lugar más impensado, una cama de hospital. 3 días sin llamadas, sin mensajes, sin la voz de sus hijos. Solo el sonido metálico del bip constante y el olor a alcohol diluido en aire frío. En ese vacío se reveló algo más profundo que la soledad, la paradoja de sentirse más viva justo cuando nadie la buscaba. Fue ahí donde empezó su verdadera superación, una chispa de reflexión que la obligó a mirar su vida con otros ojos. La enfermera Lucía, con su voz suave y mirada llena de esperanza, fue como un espejo que no juzgaba. Le hablaba de su propia familia, de los hijos que se fueron lejos, del miedo a quedarse sola. En esas charlas, Dalva entendió que no era la única viviendo ese drama, que el abandono no siempre es maldad, a veces es ceguera emocional. Y mientras la luz blanca lastimaba sus ojos, dentro de ella nacía un nuevo destino. Cada sonido en la habitación tenía un eco simbólico. El bip del monitor era el ritmo de su corazón, aún luchando, aún dispuesto a cambio. Recordó el viejo reloj de la sala, ese que marcaba la vida familiar con risas y olores a café. ¡Qué curiosidad tan cruel! Pensó, que ahora su compañía fuera una máquina sin alma. Pero también descubrió que el silencio podía ser un aliado, una fuente de inspiración para reconstruir lo que el tiempo había desgastado. En esos días, Dalva dejó de esperar. En vez de preguntar, ¿por qué no vinieron?, se preguntó ¿por qué sigo esperando? Esa pregunta le perforó el alma, pero también la liberó. Cada hora que pasaba, el dolor se transformaba en motivación, el rencor en claridad,
y la herida en una lección de vida. Fue un impacto emocional que marcó un antes y un después en su historia. Lucía le sonrió un día y le dijo: «Cuando salgas de aquí, doña, hágales entender sin palabras». Esa frase se clavó en su memoria como una promesa secreta. Era el inicio de un misterio, de un suspenso emocional que solo ella podría resolver. Porque a veces, las decisiones más poderosas se toman en silencio, y los gritos más fuertes no salen de la boca, sino del alma. Cuando el médico le dio el alta, Dalva miró la puerta del hospital con una mezcla de emoción y sorpresa. No sabía que ese paso sería el primero hacia su renacimiento. Afuera la esperaba el mismo mundo, pero dentro de ella, todo había cambiado. En ese instante, comprendió que el abandono no la había destruido, la había despertado. Y con ese pensamiento, sin saberlo, abrió la puerta hacia el próximo capítulo de su narración. El regreso a casa y el choque cuando Dalva volvió a casa, el silencio la recibió como un viejo amigo. El olor del polvo, las cortinas cerradas, la mesa donde aún quedaban marcas de las tazas de café que solían compartir. Todo parecía igual, pero algo esencial había cambiado. Ella. Al cruzar la puerta, el eco de los recuerdos se mezcló con un presentimiento de drama, como si el destino la estuviera poniendo a prueba. Cada rincón hablaba de familia, pero con la voz cansada del abandono. Desde el pasillo escuchó murmullos. Sus hijos, reunidos en la sala, discutían sin verla. ¿Cuánto vale la casa? ¿Y si la vendemos? Palabras frías que perforaban más que cualquier bisturí. En un segundo, Dalva entendió que el amor se había convertido en patrimonio, y la vida en una transacción. Fue una sorpresa amarga, una paradoja cruel. Aquellos a quienes dio todo ahora calculaban su valor en pesos. Se quedó quieta, con los brazos cruzados, mirando sin ser vista. Por dentro, una mezcla de emoción y reflexión se encendía. No lloró, no gritó. En cambio, algo en ella despertó. El dolor comenzó a transformarse en motivación, en ese tipo de superación silenciosa que solo conocen las almas heridas. Entendió que el cambio no llegaría de ellos, sino de su propia decisión de no seguir siendo el refugio de nadie más. La escena era tan absurda que casi parecía un misterio. Ellos discutían el futuro de la casa, sin notar que la verdadera herencia estaba de pie, frente a ellos, respirando. Dalva los observó con ternura, pero también con distancia. El corazón le latía con fuerza, no por ira, sino por una nueva esperanza. En ese instante, comprendió que la familia también puede doler, pero que del dolor nace la claridad. Ricardo, el mayor, levantó la voz, hablando de responsabilidad y costos. Ella sonrió apenas, con esa sonrisa que no pide permiso, la de quien ya entendió demasiado. Cada palabra que escuchaba era una lección de vida, una prueba de que el amor sin límites puede volverse prisión. Era el impacto necesario para romper la ilusión del puerto seguro. Cuando al fin entró en la sala, el aire cambió. Nadie habló, nadie se movió. Dalva simplemente los miró, con una calma que desconcertaba. No necesitaba discursos, solo presencia. Y en esa quietud, todos sintieron algo que no sabían nombrar: respeto. Fue el primer movimiento invisible de su nueva narración, una que apenas comenzaba a escribir. La memoria de Antonio y el recurso oculto esa noche, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, Dalva se sentó frente al viejo reloj del comedor. Cada tic-tac le recordaba la voz de Antonio, su compañero de vida, su cómplice en los años de esperanza y superación. En ese sonido constante encontró consuelo, pero también un mensaje oculto: el tiempo no cura por sí solo, el tiempo enseña. Y en esa reflexión profunda, recordó algo que él había dejado preparado, algo que ahora, más que nunca, necesitaba descubrir. El recuerdo llegó como un misterio. Una tarde, antes de enfermar,
Antonio le había mostrado una pasta de cuero. Le dijo con voz pausada: «Cuando llegue el momento en que intenten llevarte con ellos, usa esto». En ese instante, Dalva no comprendió del todo la paradoja de sus palabras, pero el tono con que las dijo se grabó en su corazón. Era una advertencia amorosa, un acto de protección disfrazado de rutina. Con manos temblorosas, abrió el cajón del aparador donde guardaba los recuerdos más íntimos. Ahí estaba la pasta, intacta, cubierta de polvo. Al tocarla, una mezcla de emoción y suspenso la recorrió. Dentro encontró documentos, firmas, un nombre: Dr. Arnaldo, el abogado de Antonio. Era como si su marido hubiera tejido un escudo invisible para cuando el destino se pusiera en su contra. Esa noche no durmió. Se quedó leyendo cada papel, cada palabra escrita por el hombre que aún la cuidaba desde la distancia. Descubrió que Antonio había previsto todo: el usufructo, los derechos sobre la casa, la protección legal que garantizaba su vida con dignidad. Aquello no era solo un contrato, era un acto de inspiración y amor. Era su armadura invisible, el recordatorio de que el verdadero cariño no se dice, se anticipa. Dalva sintió que el alma se le llenaba de motivación y fuerza. Ya no era la mujer que esperaba, era la que planeaba. En ese momento comprendió que la familia no solo se defiende con palabras, sino con acciones. Antonio le había dejado el mapa, pero el camino ahora era suyo. El impacto de ese descubrimiento le devolvió la claridad, el sentido, la esperanza. Al amanecer, guardó los documentos en su bolso y se miró al espejo. En sus ojos brillaba algo distinto, una mezcla de drama y determinación. «Gracias, Antonio», susurró. «Ahora entiendo». Y con esa frase, sin lágrimas ni lamentos, selló un pacto con el destino. El pasado le había dejado las herramientas, ahora era momento de usarlas. Y lo que haría después, nadie podría imaginarlo. La decisión silenciosa, mi vida en obras. A la mañana siguiente, Dalva amaneció distinta. Se preparó un café, se peinó con calma y abrió las ventanas de la casa. El sol entró tibio, como una bendición. Esa luz le trajo una reflexión. No podía cambiar a los demás, pero sí podía cambiar el guión de su propia vida. Con una serenidad que solo da el dolor bien entendido, decidió algo que parecería simple, pero lo transformaría todo. Su casa, y ella misma, entrarían en obras. Marcó el teléfono de un albañil de confianza. «Necesito hacer una reforma», dijo, aunque sabía que la verdadera reforma era interior. Cada palabra era una semilla de superación y esperanza. No lo hacía para impresionar a nadie, sino para recuperar su destino, su espacio, su paz. Esa pequeña mentira estratégica, la excusa de la reforma, sería su escudo, su herramienta para renacer sin conflictos abiertos. Mientras caminaba por los pasillos, planificó en silencio. El jardín de invierno volvería a florecer, el taller de costura se llenaría otra vez de vida. Donde antes había tristeza, ahora habría inspiración. No necesitaba gritar, solo actuar. En su mente, repetía una frase como mantra: mi casa, mi familia, mi regla. Y en esa repetición encontró motivación, la fuerza que había estado dormida. Instaló cámaras de seguridad, cambió las cerraduras y contrató al portero para colocar un portón eléctrico. Cada acción era un símbolo de cambio, una manera de decir sin palabras: aquí mando yo. Dalva sabía que el impacto no estaría en lo que dijera, sino en lo que hiciera. El suspenso estaba servido, sus hijos aún no sabían que el tablero había girado. Al pasar por la sala, miró el reloj de Antonio y sonrió. Ya no lo veía como compañía triste, sino como testigo de su renacimiento. En cada tic-tac escuchaba un eco de esperanza, un pulso que la mantenía firme. La casa se llenaba otra vez de movimiento, de emoción,
de esa curiosidad viva por lo que vendría. En el aire había algo nuevo, una energía que mezclaba drama con libertad. Al caer la tarde, se sentó en el jardín con una taza de té y un suspiro profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió víctima, sino autora. Entendió que toda narración de superación comienza con una decisión, la de no seguir esperando permiso para vivir. Y aunque nadie lo sabía aún, el día siguiente traería una sorpresa que pondría todo en su lugar. Límites prácticos, cerraduras, cuentas y llamadas. Los verdaderos cambios no se anuncian con palabras, sino con actos. Dalva lo sabía. Por eso, una mañana, sin previo aviso, llamó a un cerrajero y cambió todas las cerraduras de la casa. El sonido metálico del nuevo seguro fue como un himno de superación y esperanza. En ese gesto había inspiración, pero también un mensaje silencioso. Quien no cuida su lugar, lo pierde. El drama de su vida empezaba a transformarse en disciplina emocional. Después fue al banco. Cerró la cuenta conjunta y abrió una nueva solo a su nombre. Mientras firmaba los papeles, recordó las veces que había sacado dinero para ayudar a los hijos sin recibir ni un gracias. Esa reflexión le dolió, pero también le dio motivación. No era venganza, era orden. A veces, el destino exige cortar para volver a crecer. Y Dalva lo hacía sin odio, con serenidad y una nueva claridad. El más joven, Fernando, la llamó ese día. Quería saber por qué la mesada no había llegado. Ella respondió con calma, porque ya no hay mesadas, hijo. Hay vida real. Su voz fue suave, pero firme, llena de impacto. Aprender a decir no se había vuelto su forma más pura de amor propio. Ese cambio marcaba el fin del abuso emocional y el inicio del respeto. Los otros dos hijos intentaron contactarla, pero sus llamadas quedaron sin respuesta. Cada silencio era una lección, un espejo para que entendieran sus propias ausencias. En vez de explicaciones, Dalva ofrecía silencio, su herramienta más poderosa. El suspenso estaba en el aire, y el misterio de su calma los descolocaba. No entendían que ese silencio no era castigo, sino reflexión. Dalva volvió a su rutina. Tomaba té en la terraza, regaba las plantas, escuchaba el canto de los pájaros. Su familia la creía frágil, pero en realidad estaba más fuerte que nunca. Cada acción era un paso más en su narración de superación, un hilo invisible de esperanza que tejía su nueva historia. Era una mujer que había dejado de pedir permiso para existir. Por las noches, antes de dormir, miraba al cielo y agradecía. No por lo perdido, sino por lo aprendido. Porque a veces, la emoción más grande no está en el amor que recibes, sino en la paz que recuperas. Y sin saberlo, esos silencios se convertirían pronto en detonantes de sorpresa, de juicios, de enfrentamientos. El mundo de Dalva estaba a punto de ser puesto a prueba. Presión externa y la intervención pasaron unos días antes de que llegara la tormenta. El silencio de Dalva empezó a inquietar a sus hijos más que cualquier reclamo. De pronto, comenzaron a llegar llamadas, mensajes, visitas inesperadas. Querían hablar, aclarar, entender. Pero detrás de esas palabras se escondía el mismo misterio, el miedo a perder el control. El drama se hacía visible. Lo que antes era descuido ahora era urgencia. La familia se reunía no por amor, sino por conveniencia. Ricardo fue el primero en dar el paso. Llegó con una carpeta plástica llena de impresiones bajadas de Internet, leyes, derechos, artículos sobre curatela. Quería convencerla de que era lo mejor para todos. Dalva lo escuchó con calma, saboreando el café, mientras él leía con voz temblorosa. Era curioso cómo el papel podía darles valor a quienes nunca mostraron corazón. En su interior, ella sentía una mezcla de reflexión y curiosidad. ¿Hasta dónde llegarían?
El encuentro fue en la padaria del barrio, un escenario tan cotidiano como simbólico. El aroma del pan recién hecho contrastaba con la tensión en el aire. Esa elección no fue casualidad. Dalva quería terreno neutro, luz natural, testigos invisibles. Era su modo de mantener el impacto bajo control. Mientras Ricardo hablaba, ella lo observaba sin interrumpirlo, dejando que el peso de sus palabras se hundiera por sí solo. Cada frase que él soltaba era una paradoja. Decían preocupación, pero olía a ganancia; decían cuidado, pero sonaba a ambición. Dalva entendió que el suspenso que vivía era una prueba más de su superación. La vida te enfrenta al mismo escenario una y otra vez, hasta que aprendes a actuar distinto. Y ella ya no era la misma mujer que había llorado en el hospital. En ese momento, recordó a Antonio y el consejo que parecía profético: usa la pasta cuando intenten llevarte contigo. Sentir ese recuerdo la llenó de fuerza. Su motivación ahora no era protegerse del dolor, sino defender su paz. Esa calma que desesperaba a los demás era su mejor estrategia. Porque el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en no necesitar hacerlo. Cuando terminó la conversación, Ricardo quedó confundido. No sabía si había ganado o perdido. Dalva simplemente pagó la cuenta, agradeció al mesero y se levantó. Su emoción era pura serenidad. Afuera, el sol brillaba con una luz de esperanza. Lo que sus hijos no sabían era que la verdadera sorpresa estaba por venir. La siguiente reunión no sería de súplicas, sino de revelaciones. Y el tablero estaba listo para voltearse. Clímax en la padaria. Revelación del usufructo. El día siguiente amaneció con un aire distinto. Dalva se vistió con su mejor blusa, esa que Antonio siempre decía que la hacía ver reina del castillo. Caminó hasta la padaria con paso sereno, sosteniendo una vieja pasta de cuero entre las manos. Adentro la esperaban sus 3 hijos, sentados con nervios disimulados. El ambiente olía a pan dulce y tensión. Era el escenario perfecto para cerrar un ciclo. El suspenso se podía sentir en cada mirada. Cuando se sentó, nadie habló. Dalva colocó la pasta sobre la mesa con un movimiento lento, casi ceremonial. El golpe del cuero resonó con fuerza simbólica. Ricardo arqueó las cejas, Fernando tragó saliva. Ella, sin decir palabra, abrió la pasta y deslizó los documentos hacia ellos. Cada hoja parecía pesar toneladas. En ese instante, el drama se volvió palpable, un impacto silencioso que paralizó el aire. Ricardo fue el primero en tomar los papeles. Su rostro cambió mientras leía. El silencio se volvió absoluto. ¿Qué es esto?, preguntó con voz baja. Dalva respiró hondo y respondió con calma: tu padre pensó en todo. La casa es mía por usufructo vitalicio. Ustedes son los dueños del aire que respiran aquí. Fue un momento de sorpresa total, una paradoja que desarmó cualquier argumento. Los 3 se miraron, sin saber si sentirse culpables o humillados. Dalva no buscaba ni una cosa ni la otra. Solo quería reflexión. Había convertido su vida en una lección sin gritos, una narración que hablaba de superación y esperanza. Su poder no venía de la venganza, sino de la sabiduría. Y en ese instante, todos entendieron que habían subestimado a la mujer que les dio todo. Ella tomó su taza de café, dio un sorbo tranquilo y los observó. No había odio en sus ojos, solo emoción serena. No se preocupen, dijo, no voy a quitarles nada. Solo aprendí a cuidar lo que me pertenece. Esa frase quedó flotando como un perfume invisible, como el eco de un amor firme pero maduro. Fue un acto de motivación y justicia personal que nadie esperaba. Cuando se levantó, dejó unos billetes sobre la mesa. El desayuno va por mi cuenta, dijo con una sonrisa. Salió caminando despacio, dejando atrás el ruido de las cucharas y las culpas. Afuera, el sol brillaba sobre las vitrinas,
y una brisa cálida rozó su rostro. En ese instante, Dalva sintió que Antonio caminaba a su lado. Su destino estaba sellado, y su familia, aunque herida, comenzaba a entender. Era el cierre perfecto de un acto y el inicio de otro, el del respeto. Las nuevas reglas después de aquel desayuno, nada volvió a ser igual. Los hijos intentaron fingir normalidad, pero la casa ya no era la misma. Dalva, con la serenidad de quien ha pasado por el fuego del cambio, estableció nuevas normas. Las visitas serían con hora marcada, los favores con gratitud y el cariño con respeto. Era el inicio de una narración distinta, una superación silenciosa, donde el amor dejaba de ser deuda y volvía a ser elección. No hubo discursos ni carteles, solo hechos. Cuando Claudia llegó sin avisar, encontró el portón cerrado y una nota amable. Avísame antes, hija, así te espero con café. Aquella simple frase tenía más impacto que 1000 reproches. Dalva no quería imponer miedo, quería enseñar límites. En su reflexión, entendió que proteger su paz no era egoísmo, sino un acto de esperanza. Fernando, el menor, llamó varias veces pidiendo ayuda para pagar una deuda. Ella escuchó, respiró y le dijo con ternura: Mi amor, tienes que aprender a resolver tus propias batallas. Es parte de la vida. Su voz no tenía dureza, solo motivación. Era un gesto de amor adulto, una manera de soltar sin abandonar. En ese equilibrio estaba el verdadero corazón de su nueva etapa. La casa volvió a tener orden. Los domingos ya no eran refugio de quejas, sino tardes de música, flores y lectura. Dalva convirtió el jardín en un pequeño templo de inspiración, donde el misterio de la vida volvía a florecer. Entre el aroma del jazmín y el canto de los pájaros, comprendió que la familia también necesita educación emocional. Su hogar ya no era un banco de favores, era un espacio de reflexión y crecimiento. A veces, mientras regaba las plantas, recordaba el drama vivido y sonreía. Todo aquel suspenso, aquella sorpresa amarga, se había transformado en sabiduría. Aprendió que no se trata de cerrar puertas por rencor, sino por superación. Que cada no puede ser una forma de amor si viene del lugar correcto. Y eso, más que justicia, era libertad. Así, sin necesidad de discursos, Dalva se volvió leyenda entre sus amigas. La reina del castillo, le decían con cariño. Y aunque a veces la curiosidad de los vecinos la rodeaba, ella respondía con gracia: No estoy sola, estoy conmigo. Esa frase se volvió su emblema, su bandera de esperanza y dignidad. Las reglas estaban puestas, pero lo más importante, por fin, era que las cumplía feliz. Consecuencias. El invierno de los hijos y la primavera de Dalva. El destino tiene su propio sentido de justicia. No castiga, enseña. Y el invierno no tardó en llegar para los hijos de Dalva. Fernando, el menor, tuvo que vender su auto para pagar las deudas que antes cubría su madre. Al principio lo sintió como una derrota, pero luego entendió que era una forma de superación. Descubrió que el esfuerzo propio tiene otro sabor, y esa lección le despertó una nueva reflexión sobre la vida. Ricardo, por su parte, intentó encontrar un vacío legal para revertir el usufructo. Pero cada intento terminaba en frustración. Los papeles estaban perfectos, la inspiración de Antonio se sentía en cada cláusula. Esa impotencia le enseñó que no todo se compra ni se controla. Era una paradoja. Cuanto más trataba de imponer poder, más perdía el respeto de su propia familia. En el fondo, comenzaba a entender el mensaje que su madre nunca dijo en voz alta. Claudia vivió su propio drama. Sin la casa de la madre como refugio, tuvo que enfrentar su matrimonio y su maternidad con realismo. Aprendió que el amor maduro no siempre se siente cómodo, pero da crecimiento. En medio del suspenso de los días difíciles, descubrió en sí misma una fuerza que desconocía.
Fue doloroso, pero también un despertar. La motivación que había visto en su madre comenzó a reflejarse en ella. Mientras tanto, Dalva vivía su primavera. Cada mañana salía al jardín con una sonrisa nueva, una esperanza que brotaba con las flores. Invitaba a las vecinas a tomar té, hablaban de familia, de recuerdos, de reflexiones profundas sobre el paso del tiempo. No era vanidad, era inspiración. Compartía su historia no como venganza, sino como ejemplo. Les decía, a veces la poda duele, pero es la única manera de que la rosa vuelva a florecer. Su casa, antes llena de voces y demandas, ahora resonaba con música suave, aromas de canela y risas sinceras. El impacto de su cambio era evidente: menos ruido, más paz. En cada gesto cotidiano había emoción, había corazón. La narración de Dalva se había transformado en una lección viva de cambio y dignidad. Y aunque a veces sentía nostalgia, la curiosidad por lo que vendría siempre era más fuerte que el miedo. En las noches, al mirar las estrellas, recordaba a Antonio con gratitud. No lo extrañaba con tristeza, sino con ternura. Sabía que él estaría orgulloso. Lo logramos, viejo, murmuraba con una sonrisa. Porque aquella mujer que un día fue invisible ahora brillaba con luz propia. Había entendido el mayor secreto del destino. Cuando aprendes a estar sola sin sentirte vacía, todo lo demás empieza a florecer. Renacimiento e impacto colectivo, el Club de las Reinas, el tiempo, cuando se vive con propósito, deja de ser enemigo y se vuelve aliado. Dalva lo sabía bien. Con el paso de los meses, su casa, aquella que un día fue escenario de drama y lágrimas, se transformó en un punto de encuentro, un espacio de inspiración y superación. Cada tarde se reunían mujeres del barrio, viudas, madres cansadas, esposas silenciadas. Todas buscaban lo mismo, esperanza. Y sin darse cuenta, Dalva había creado el Club de las Reinas. Las reuniones comenzaban con risas y té caliente, pero terminaban con reflexión y lágrimas dulces. Compartían recuerdos de su vida, historias de abandono, de familia, de amor y renacimiento. Dalva no se presentaba como maestra, sino como compañera de camino. Su narración era sencilla, humana. Les hablaba de los silencios que curan, de los no que protegen, de las sorpresas que llegan cuando una mujer decide elegirse a sí misma. En una de esas tardes, una vecina le dijo: Dalva, tú no cambiaste solo tu casa, cambiaste el barrio. Ella sonrió, con los ojos brillando de emoción. No buscaba reconocimiento, solo compartir la motivación que un día le salvó el alma. Cada casa puede ser un reino, dijo, y cada mujer una reina. Solo hay que reclamar la llave del propio castillo. Fue una frase que se volvió eco en las calles, una chispa de vida en cada corazón. El jardín de invierno se llenó de arte, de música, de aromas dulces. Las mujeres pintaban, cosían, escribían sus propias historias. Aquella curiosidad por redescubrirse era contagiosa. Lo que empezó como un gesto íntimo se convirtió en un movimiento de cambio. El impacto trascendía paredes y generaciones. Los hijos, antes distantes, comenzaron a mirar a sus madres con otros ojos, con una mezcla de sorpresa y respeto. Dalva entendió que su viaje no había sido solo personal, sino colectivo. Su destino la había usado como puente entre el dolor y la dignidad. El misterio de su fuerza inspiraba a otras, y en cada historia compartida veía un reflejo de sí misma. Aquella reflexión constante, aquel deseo de superación, se había vuelto un círculo de luz que no se rompería. El Club de las Reinas no era un grupo, era una declaración de amor propio. Y así, con su té favorito entre las manos y el sol dorando las paredes de su casa, Dalva cerró los ojos y sonrió. No había castillo más grande que su paz interior, ni corona más brillante que su serenidad.
En su corazón sabía que había cumplido su misión, transformar el dolor en esperanza, y su historia en inspiración para miles. Porque en el fondo, toda mujer que sobrevive con dignidad es una reina, aunque su reino sea solo su propio silencio. Cuando el silencio se vuelve destino, dicen que el silencio puede matar, pero también puede salvar. Dalva lo supo cuando el mundo dejó de hablarle. Lo que parecía el final fue, en realidad, el comienzo de una vida más pura, más suya, más libre. En ese silencio que otros llamarían soledad, ella escuchó su propio corazón, aprendió el idioma de la reflexión y el arte de la esperanza. Fue en ese vacío donde comprendió que nadie está verdaderamente solo cuando aprende a acompañarse. Su historia no es solo la de una mujer abandonada. Es la de tantas almas que alguna vez esperaron una llamada que nunca llegó, un abrazo que no vino, una disculpa que no se dio. Es el drama universal de la familia, el misterio del amor y la paradoja de la entrega. Cuanto más das sin medida, más fácil es que te olviden. Pero cuando decides volver a ti, el universo entero te aplaude en silencio. Dalva volvió al mundo sin venganza, sin rencor, pero con una verdad implacable. Quien no pone límites, se borra. Y fue así, con dulzura y firmeza, que marcó su cambio. Su casa se volvió templo, su rutina se transformó en rito, y su historia, aquella que nació del abandono, se convirtió en inspiración para todas las mujeres que un día confundieron amor con sacrificio. Su superación fue silenciosa, pero su impacto resonó como un trueno. Porque cada cerradura que cambió, cada no que pronunció con voz tranquila, fue una victoria invisible. No contra sus hijos, sino contra los años en que se olvidó de sí misma. Esa es la lección más dura y más hermosa de todas, que a veces hay que perderlo todo para encontrarse entera. Su narración nos recuerda que la dignidad no se defiende con palabras, sino con presencia. Y que el verdadero poder de una mujer está en decidir que ya no tolera. Hoy, el jardín de Dalva florece como símbolo de vida nueva. Las risas, el té, el arte, el club de las reinas, todo brota de ese suelo que un día estuvo seco. Y mientras el sol cae sobre su ventana, ella cierra los ojos y agradece. Gracias por dejarme sola, susurra, porque fue ahí donde aprendí a escucharme. En ese instante, el silencio ya no duele, abraza. Y quizás, esa sea la esencia de todo. Comprender que cada historia de abandono es, en realidad, una historia de esperanza. Que cada caída contiene su destino, y que cada herida trae un mensaje de motivación para quien se atreve a mirarla sin miedo. Dalva nos enseñó que el alma también puede reformarse, igual que una casa vieja, pared por pared, hasta que vuelva a entrar la luz. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste un nudo en la garganta o una lágrima queriendo escapar, no la ignores. Es tu alma reconociéndose en otra. Quédate aquí, en Caminos del Destino, donde cada historia está escrita con verdad, emoción y reflexión. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje de vida y superación. Porque las historias más profundas no solo se escuchan, se sienten. Y recuerda, a veces el silencio que más duele es el mismo que te enseña quién eres.